Bienvenidos, hoy quiero contarles sobre un hombre que, según muchos, vio el otro lado y regresó. Su nombre es Juan Estrada. Y lo que vivió podría cambiar para siempre nuestra visión de la muerte. O de lo que viene después. Capítulo 1. Una infancia entre sombras. Juan Estrada no tuvo una infancia que pudiéramos llamar feliz. Creció en una casa donde la violencia era tan habitual como el silencio, y donde el calor del amor materno nunca se hizo presente. Su padre, de manos pesadas y estallidos de ira impredecibles, imponía un miedo constante. El ambiente era tenso, insalubre, y dejaba a Juan con la certeza de que cada día podía ser peor que el anterior. En las noches, se acurrucaba en su cama, apretando los ojos con fuerza para no ver la oscuridad que lo envolvía. A veces, aquella penumbra parecía adquirir una vida propia. O tal vez fuera el miedo de un niño sin protección. Un niño que entendió demasiado pronto que estaba solo. La escuela tampoco fue un refugio. Allí, Juan fue el blanco de burlas y humillaciones. Sus compañeros lo consideraban extraño, acaso por esa mirada distante y vacía que delataba su sufrimiento. Los profesores preferían no involucrarse. Aprendió a agachar la cabeza y soportar, mientras su interior se llenaba de un dolor silencioso que nadie parecía notar. Capítulo 2. El comienzo de la oscuridad interior. Al crecer, la vida de Juan no encontró alivio. Buscó trabajos temporales, lidiando con el insomnio y la tristeza acumulada. Por las noches, bebía para ahogar la angustia. Y, cuando el efecto del alcohol se desvanecía, quedaba el mismo vacío de siempre. Un tormento interno que se fue haciendo cada vez más insoportable. Fue en esa época que muchos notaron que su semblante se ensombrecía más de lo habitual. Se ausentaba de las reuniones sociales. Hablaba poco, y lo poco que decía rebosaba un desencanto total con la vida. Hasta que, una noche, dejó una breve nota en la mesa de la cocina. Unas cuantas líneas que nadie leyó hasta después de los hechos. Esa nota, dicen algunos, revelaba una decisión extrema. Otros sostienen que fue una fatalidad. Lo cierto es que su corazón dejó de latir. Y, por unos minutos, Juan se sumió en una experiencia que cambiaría su vida de la forma más perturbadora. Capítulo 3. El vértigo hacia el abismo. Lo primero que sintió, en medio de aquella despedida de la conciencia, fue un frío tan intenso que le pareció inhumano. Un frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo, algo que le roía los huesos. Cuando abrió los ojos, se halló en un lugar que no era su cuarto. Ni un hospital. Ni ningún sitio reconocible. A su alrededor, solo se extendía una vasta negrura. Un vacío total, sin luz ni sombras definidas. Tampoco había ruido. Ni siquiera el eco de sus propios pasos. Intentó hablar, pero no pudo. Descubrió que ya no sentía su cuerpo, que parecía ser solo una conciencia flotando en la penumbra. De pronto, unas siluetas comenzaron a surgir en la distancia. Figuras humanoides sin rostro, con líneas difusas que se retorcían como si intentaran adoptar una forma humana. Se movían despacio, acercándose sin prisa, pero con la certeza de que lo veían. Sentía esa mirada ausente clavada en su esencia, aunque no hubiese ojos que la sostuvieran. Cuando el terror empezó a apoderarse de él, escuchó, dentro de su mente, una voz. Una voz que no provenía de fuera, sino de su interior. Una sola frase. ¿No debías venir aquí aún? Un tirón súbito en su pecho lo arrancó de ese mundo tenebroso, y lo devolvió a la realidad con un golpe de luz. Capítulo 4. El regreso a lo inexplicable. Juan abrió los ojos en una cama de hospital. Varias miradas asombradas lo rodeaban. Algunos médicos dijeron que su corazón había estado detenido varios minutos. Nadie atinó a explicar el modo en que volvió. Para todos, era una anomalía médica. Un fenómeno al que clasificaron como recuperación espontánea. Juan, sin embargo, sabía que no había nada de espontáneo. Estaba convencido de que había cruzado una barrera invisible y que algo, o alguien, lo había devuelto. La experiencia lo marcó profundamente.
Y la primera sensación que tuvo, al recobrar los sentidos, fue ese mismo frío abismal. Como si una parte de ese lugar oscuro se hubiese pegado a su espíritu. A partir de ese día, su perspectiva de la vida cambió para siempre. Ya nada parecía tan sencillo como antes. Porque ahora tenía la certeza de que la muerte no era un vacío inerte. Al menos, no para todos. Capítulo 5. El peso de la oscuridad. Al abandonar el hospital, Juan notó que algo en él se había transformado. Por las noches, despertaba empapado en sudor, sintiendo que una presencia lo vigilaba desde la esquina de su habitación. A veces, percibía un olor a humedad rancia, un leve murmullo, o un crujir de pasos que parecían acercarse y desvanecerse en la nada. Buscó ayuda psicológica, intentando convencerse de que eran alucinaciones producto de la tensión vivida. Pero, en su interior, sentía que todo era real. Que las sombras que vio en aquel espacio sin nombre habían dejado una marca en su alma. Y que, de algún modo, las había arrastrado de vuelta con él. Empezó a investigar experiencias cercanas a la muerte. Leyó testimonios de gente que hablaba de una luz resplandeciente, de un estado de paz infinita. Pero también encontró otros relatos similares al suyo, donde se describían regiones de oscuridad absoluta y seres sin rostro. Voces que advertían que no era el momento. Esa minoría de testimonios coincidía en detalles que erizaban la piel, y Juan comprendió que no estaba solo. Capítulo 6. Testimonios de un lado sin luz. Juan contactó a algunos sobrevivientes de eventos críticos. Personas que habían estado muertas y luego habían regresado. Descubrió que no todos hallaban esa supuesta paz celestial. Unos pocos describían un ámbito espantoso, con sensaciones de frío y desesperanza. Un lugar donde el tiempo no existía, y donde su conciencia flotaba sin rumbo. Varios coincidían en la misma frase. ¿No debías venir aquí aún? Parecía un mensaje uniforme en distintas voces, distintas culturas, distintas lenguas. Lo llamativo era que dichos relatos siempre quedaban en la oscuridad. La gente prefería no hablar de ello públicamente, temiendo ser tildada de delirante o de contradecir las creencias populares sobre la luz al final del túnel. Así, esa parte sombría de las experiencias post-mortem quedaba relegada al silencio. Hasta que apareció Juan, dispuesto a relatarlo todo. Capítulo 7. Bajo las sombras del trauma. Conforme investigaba, Juan comenzó a preguntarse si su dura infancia y su abatimiento anímico habían influido en la clase de lugar que encontró al morir. Podía ser que quienes cargan un sufrimiento extremo perciban una región oscura, mientras que otros, más en paz, vislumbran la famosa luminosidad. Esa hipótesis lo desvelaba cada noche. Sentía que, de alguna forma, sus heridas habían moldeado aquel sitio aterrador. Sin embargo, esa idea no bastaba para calmar el terror que lo carcomía. Porque, con el paso del tiempo, incrementó la frecuencia de apariciones inquietantes. Vio, o creyó ver, sombras deslizándose a su alrededor. Un frío repentino invadía las habitaciones donde se encontraba. Y, en más de una ocasión, se despertó sobresaltado, sin poder mover el cuerpo, convencido de que algo lo sujetaba desde la oscuridad. Capítulo 8. El silencio de la ciencia. Juan quiso encontrar respuestas en el ámbito médico. Buscó a cardiólogos, neurólogos, psiquiatras. Pese a la buena disposición de algunos profesionales, la explicación más aceptada era que su cerebro, sometido a un extremo estrés, había generado alucinaciones. En teoría, la falta de oxígeno y los químicos liberados en el momento de la muerte explicaban sus visiones. Ninguna de esas teorías, sin embargo, aclaraba por qué otras personas que no se conocían entre sí describían escenas tan parecidas. O por qué, tiempo después de volver a la vida, seguían experimentando fenómenos que iban más allá de la simple sugestión. Juan se dio cuenta de que, aunque la ciencia provee respuestas para muchas cosas, en los límites de la vida y la muerte a veces topamos con el misterio. Un misterio que, para algunos, puede resultar demasiado perturbador como para aceptarlo a la ligera. Capítulo 9. Retornando al nido del dolor. En busca de un posible cierre, Juan regresó a la casa donde creció. Encontró paredes agrietadas, ventanas rotas y muebles cubiertos de polvo.
El aire era pesado, denso. Dicen que permaneció allí varias horas, hurgando en recuerdos de su niñez. Escuchando los ecos de los gritos, rememorando los golpes, sintiendo el vacío que siempre lo había rodeado. Y, en un rincón, le pareció ver una silueta inmóvil, tan alta que tocaba el techo. No tenía rostro, pero la sentía mirándolo. El terror fue indescriptible. No supo si era una proyección de sus traumas o una de aquellas entidades que, de algún modo, habían descubierto un portal hacia su mundo. Lo único que hizo fue salir de allí con el corazón retumbando en sus oídos, maldiciendo la soledad que siempre lo había perseguido. Capítulo 10. El enigma de su partida. Muchos continúan preguntándose qué ocurrió realmente la noche en que el corazón de Juan Estrada se detuvo. Algunos piensan que fue un accidente repentino. Otros murmuran que fue algo premeditado. Lo único seguro es que Juan dejó una escueta nota en la mesa de su cocina, pocas horas antes. Una nota que, según fuentes cercanas, dejaba entrever su deseo de escapar de un mundo que le había sido cruel desde el nacimiento. Quizá nunca sepamos el motivo exacto, pero ese detalle le dio a la historia un matiz más trágico e insondable. Juan, por su parte, jamás clarificó públicamente los pormenores. Se limitó a decir que, tras perder la conciencia, se encontró en esa oscuridad. Y que, de algún modo, volvió. Lo terrible fue darse cuenta de que regresar no significaba estar a salvo. Las sombras, a su manera, lo habían seguido hasta la superficie. Capítulo 11. Relatos de otros sobrevivientes. En las semanas y meses posteriores a su recuperación, Juan se dedicó a recopilar más testimonios. Entrevistó a gente que, al igual que él, había estado en estado crítico. Grabó historias de individuos que recordaban lugares desprovistos de luz y un silencio ensordecedor. Algunos mencionaban ruidos de estática, sensaciones de asfixia, o un hedor irreconocible. Uno de ellos describió haber visto multitud de seres con rostros borrosos, que parecían reproducciones fallidas de la forma humana. Cada testimonio coincidía en el miedo profundo, en la confusión atemporal. Y en una frase que resonaba de forma constante. No es tu hora, o no debías estar aquí. Cuando Juan los escuchaba, su piel se erizaba. Era como si hubiese una regla en ese lugar, algo o alguien que definía si un alma podía quedarse o debía ser devuelta. Para algunos, estas vivencias apuntaban a la existencia de un purgatorio, un espacio intermedio donde se reflejan nuestras heridas. Para otros, seguía siendo producto de un cerebro moribundo. Pero nada de esto libraba a Juan del terror nocturno que lo hostigaba día y noche. Capítulo 12. Lucha contra los demonios internos. Con el tiempo, Juan buscó terapia y apoyo en grupos de personas que habían pasado por experiencias parecidas. Su esperanza era encontrar algún método para afrontar los recuerdos de aquel lugar negro como la nada. Se propuso llevar una vida distinta, intentando dejar atrás el rencor y la angustia que lo habían acompañado desde la infancia. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa inmensidad oscura. Sentía que la muerte lo había rozado y que, al volverse, había arrastrado un pedazo de ese reino tenebroso consigo. Hubo días en que pensó que sería mejor marcharse definitivamente. Días en los que rezaba a un Dios que no sentía cercano, pidiendo olvidar. Pero la memoria del abismo era demasiado fuerte. Capítulo 13. La obsesión por escribir su experiencia. En un intento por liberar su mente, Juan empezó a redactar sus vivencias en un cuaderno. Habló de su infancia carente de amor, de los abusos en la escuela, del deterioro de su salud mental. Luego describió con detalle cómo se sintió cuando todo quedó en silencio y sus ojos se abrieron a ese mundo sin luz. Narró el frío intenso, la ausencia de sonido, y las figuras que vagaban sin rumbo aparente. Fue terapéutico y aterrador a la vez. Ese cuaderno, dicen algunos, se convirtió en un manuscrito prohibido que nunca vio la luz editorial. Juan temía que su publicación masiva pudiera ser distorsionada o trivializada. Prefería que quedara como un testimonio íntimo, un legado para quien estuviera preparado para conocer su verdad. Su anhelo, al fin y al cabo, era que la gente comprendiera que la muerte no necesariamente implica descanso. Y que lo que yace más allá podría estar relacionado con el peso que arrastramos en vida.
Capítulo 14. Huellas en el presente. Los últimos reportes aseguran que Juan se marchó de la ciudad, buscando paz en un lugar alejado del caos. Compró una pequeña propiedad cerca de un bosque, donde el silencio natural contrasta con las voces y visiones que lo persiguen desde aquel día. A veces, la gente del lugar lo ve caminar al atardecer, cabizbajo, como si cargara un secreto que jamás podrá contar con total claridad. Mientras tanto, aquellos que han escuchado su historia se dividen entre el escepticismo y la fascinación. Unos creen que su mente traumatizada creó la peor de las pesadillas en el umbral de la muerte. Otros, en cambio, sugieren que existe una dimensión sombría, un espacio donde las almas atormentadas enfrentan sus temores antes de cruzar definitivamente. La experiencia de Juan, entonces, sería la prueba viviente de algo que preferiríamos ignorar. Epílogo. La duda que acecha. Te dejo con esta pregunta: ¿qué hay después de que nuestro corazón se detiene? Algunas personas describen paraísos luminosos. Otras, no recuerdan nada. Pero hay quienes regresan con historias de penumbras, fríos lacerantes y siluetas sin rostro. Juan Estrada fue uno de ellos. Y su relato nos obliga a replantearnos esa esperanza de luz al final del túnel. A veces, da la impresión de que la muerte nos muestra un reflejo de lo que llevamos dentro. Como si allí nos esperaran nuestras propias sombras, listas para adoptar forma. Y, si estas sombras son demasiado grandes, podríamos quedar atrapados en un espacio donde el tiempo no corre y el silencio escuece más que cualquier palabra. Si alguna noche sientes un escalofrío incomprensible o percibes una presencia en la oscuridad de tu habitación, piensa en la historia de Juan Estrada. ¿Acaso, al cruzar por un instante la línea entre la vida y la muerte, haya despertado fuerzas que todavía vagan en busca de sus presas? Tal vez, los límites de nuestro mundo sean más frágiles de lo que imaginamos. Y quizá, esas figuras sin rostro estén ahí, observándonos desde la penumbra, aguardando el día en que nuestro corazón deje de latir. O se detenga por otras razones que preferimos no mencionar. Hasta entonces, duerme con cuidado. Porque las sombras no siempre se quedan al otro lado.